Bajo el título formal, Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de los Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo número 116-2019, con el que resucitó el antiguo Fondo de Desarrollo Departamental gestado en el 2006. Con ese decreto, esos recursos estarían disponibles nuevamente en el legislativo después de que Juan Orlando Hernández los trasladara a Casa Presidencial con su paso en el 2014 de presidente del Congreso a titular del Ejecutivo. Aunque los arreglos para el retorno se iniciaron en el 2018, no se concretizó tras suspender el fondo debido al escándalo denominado Red de Diputados que la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, judicializó. Muy pronto los parlamentarios obviaron que esa suspensión había sido usada como pretexto para autoaprobarse un aumento salarial que llega a ser hasta del 100%. El decreto ha desatado una controversia sobre el propósito real de lo dispuesto, en la que la conclusión más generalizada es que se trata de recursos para que los congresistas hagan proselitismo político clientelar sin mayor control. Así lo ve Carlos Hernández de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. El procedimiento de uso discrecional por parte de los diputados a 2 años de las elecciones es casi imposible no pensar que detrás de todo eso hay una estrategia clientelar de todos los partidos. Y aquí quiero hacer la aclaración, porque algunos participan y no votan, pero yo sé que fueron parte de esta negociación. Esta negociación fue tomada en bloque por los partidos representados en el Congreso Nacional. Pueden ser 1.400 millones previo a la campaña, porque algunos creen que la única forma de llegar al poder es seguir dando cosas, y eso es lo que tiene a Honduras y a la democracia muy débil, porque ya la gente no vota por convicción, sino más bien que pareciera ser que fuera un mercado donde si me traes, te apoyo, y eso nos tiene una situación bien fregada en el país. Si el involucramiento de los diputados en tareas propias de la Secretaría de Estado es ya controvertido, más justificada es la preocupación de que el manejo de esos fondos se haga sin la debida rendición de cuentas. Hicimos un estudio hace 9 años donde, entre otras cosas, descubrimos que hubo gente que compró calzoncillos caros, por ejemplo, donde hubo gente que sacó 20 millones para pavimentar una calle y nunca se hizo, donde hubo gente que sacó dinero para una terminal de buses en el oriente del país y no se hizo. O sea, infinidad de casos, y lo hicimos antes de que la MASI llegara y documentamos 160 millones que no existían. Obviamente no se hizo nada, qué bueno que con el apoyo de la MASI se logró llevar estos casos, pero esa es la realidad. El historial del monitoreo desde que el fondo fue creado tiene como primera revelación la dificultad para que el pueblo hondureño se entere con claridad cómo y en qué se gastan sus impuestos destinados a esas asignaciones, mientras la escasa documentación encontrada pone de manifiesto el mal manejo de esos recursos. Se sabe que mediante esa disposición se ha canalizado miles de millones de lempiras, pero no hay suficiente constancia de que hayan sido ejecutados en el propósito para el que fueron solicitados. Ismael Cepeda, economista del Foro Social para la Deuda Externa, FOSDE. No existe ese dato, solo por algunas organizaciones de sociedad civil realizaron una parcial auditoría. Sin embargo, para llegar o alcanzar a todos los diputados en todos los periodos, sin duda se puede decir concretamente que no existe, ni aún de parte de la Auditoría Interna de Finanzas, que le correspondía o le corresponde en ese tiempo la supervisión y sobre todo la evaluación de esos fondos, porque también los mecanismos que se utilizaban para rendir cuentas eran demasiado pobres. Se sabe que muchos de los o algunos de los diputados y diputadas hacían su liquidación con una fotografía diciendo que este proyecto se realizó y sin presentar, por ejemplo, costos, facturas, sin presentar la evaluación del proyecto. Y por eso he mencionado que tenía que ir
o que tiene que ir los futuros fondos ligados a la planificación nacional, porque se realizaban proyectos a discrecionalidad y si también sin ningún objetivo o sin ningún plan estratégico, sin ninguna lógica de desarrollo, y a pesar de las miles de millones que se pudieron haber gastado en el Fondo de Desarrollo Departamental, las mismas condiciones siguen igual, de la pobreza, de la desigualdad, y que más que todo estos recursos se utilizaron para campañas políticas. En el mismo tono se refiere al asunto Melissa Elvir, de la Fundación Democracia Sin Fronteras. En años anteriores también hemos presentado la cantidad de proyectos que cada diputado ha entregado a la población a través de los fondos de desarrollo departamental cuando estos existían, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos 6 años no hemos tenido conocimiento sobre este Fondo de Desarrollo Departamental, es información que no nos han entregado, al igual que de las asistencias. Es bastante complicado pues mantener acceso a la información sobre las asistencias del Congreso Nacional, porque finalmente también dependemos de la información oficial que nos entrega el mismo Congreso para poder entregar a la ciudadanía la información del informe de producción legislativa. El decreto, que fue aprobado sin mayor discusión por la bancada del Partido Nacional, partidos minoritarios afines y casi la totalidad de los liberales, no contó con los votos de la oposición consignada en Libre y Pinu. El tema resulta incómodo para muchos congresistas que por un lado saben que no es función suya administrar fondos y por otro temen quedar mal ante una población acostumbrada a demandar obras y ayuda social de su parte. Esa parece ser la constante entre varios parlamentarios a quienes se les quiso consultar el porqué de su voto a favor, sin embargo, prefirieron no hablar. El diputado Sergio Castellanos es uno de los críticos del fondo. Imaginen que este Fondo Social Departamental dio mucho que decir hace muchos años. Yo recuerdo, yo fui diputado en el 2010-2014, yo recibí el Fondo Social Departamental, vea, está liquidado. Puedo hablar con la frente en alto y decir en Santa Bárbara qué se hizo con eso. Se hicieron escuelas de computación en cada curso de escuelas de computación en cada comunidad. Y usted puede ir a los 28 municipios y preguntar, aquí hubieron cursos de computación cuando Sergio Castellano fue diputado en 2010-2014 y se dar cuenta que los hechos hablan por sí mismos. Pero muchos diputados lo utilizaron para robárselo. Es más, hasta denuncias de diputados que compraron calzoncillos, que pagaban moteles. Ahí están las denuncias. Entonces, ¿qué sucede? Eso se convirtió en un foco de corrupción, incluso un requerimiento de la UFESIMASI, vea, contra estos diputados, para lo cual el señor Mauricio Oliva presentó un recurso para no ser investigado. La ley especial que devuelve la vida al fondo departamental contiene una nueva disposición que limita la acción del Ministerio Público y concede al Tribunal Superior de Cuentas la exclusividad en el abordaje de las situaciones anómalas que pudieran ocurrir en el manejo de esos recursos. La Fiscalía no podrá ejercer su acción acusatoria mientras el Tribunal Superior de Cuentas no emita su resolución en un plazo alargado de 3 años. Es una situación reactiva a todo lo que se está tratando de hacer con la lucha anticorrupción de la misión de apoyo y ciertas organizaciones aún con lo deficiente y pobre que es el Ministerio Público, pero tiene una unidad que es la UFESIC, que también le está entrando con colmillo a los diputados y diputadas, y que eso pues buscan blindarse, y esta ley, esta normativa es clara que tratan de hacerlo porque se le da la total potestad de esa auditoría, de esa supervisión de los recursos a un ente que está prácticamente coludido con los partidos políticos, con la corrupción, y que está tan débil que pareciera que solo es un cascarón, y estoy hablando del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, ¿por qué no dejarlo abierto? Porque sin duda se encontraría mucho de los indicios de corrupción, y por eso se han hecho señalamientos del mismas organizaciones de sociedad civil, el mismo Ministerio Público se ha pronunciado y le ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que lo declare inconstitucional, por lo que mencioné al inicio, de las 12 funciones que debería de tener o tiene el Congreso Nacional, en ninguna de ellas se menciona el manejo de recursos públicos.
En momentos en que la ciudadanía demanda un combate efectivo a la corrupción, surge la pregunta: si no hay malversación de fondos nacionales y no existe la intención de hacer mal uso de los recursos del Estado o de la función legislativa, ¿por qué es necesario bloquear el trabajo de las entidades obligadas a decentar la administración pública?